Por un instante, suena el eco de las campanas. En los confines de México, recién despierta, la fusión de dos mundos dio origen a una era de transformación arquitectónica. Nos sumergiremos en el primer capítulo del arte colonial de México de Manuel Toussaint, que nos transporta a la Edad Media de México, del año 1519 al 1550. Veremos un periodo donde las piedras y los muros se erigieron como testigos silenciosos de un choque cultural que reverbera en la arquitectura de la época. Si cerramos los ojos y abrimos estas puertas al pasado, cada piedra tallada, cada arco abovedado, cuenta una historia única, un relato donde las tradiciones indígenas entrelazan sus raíces con las influencias europeas, dando origen a un lenguaje arquitectónico sincrético de una nación en gestación. En este primer capítulo se habla sobre los cimientos de la arquitectura colonial, donde se explora cómo de los ladrillos surgieron el ingenio de los constructores, crearon columnas y llegamos a un diálogo entre dos épocas que se manifestó en cada detalle de los 12 puntos que Manuel Toussaint traza. En este primer capítulo nos adentramos a los 12 tipos de arquitectura que ocurrían a principios del siglo XVI en la Nueva España y trataremos de descubrir los diferentes procesos del lenguaje que la arquitectura tuvo para expresar esta fusión. 1. Arquitectura militar. Los primeros edificios que fueron necesarios para los conquistadores al llegar a América fueron las fortalezas. La primera fortaleza que se construyó fue la de Villarrica de la Veracruz en 1519. Más tarde, una vez llegados los soldados de Camargo, Alonso García Bravo, un hombre que poseía conocimientos de arquitectura, dio la orden para que se hiciera un palenque donde se guarecieran los españoles y fue a dar la orden de la fortaleza a la segunda Villarrica. Sin embargo, la fortaleza más notable que levantaron los conquistadores fue la de Ataranzas, palabra derivada del árabe dar Soana, que significa arsenal. Más tarde, en ese mismo sitio fue construido el Hospital de San Lázaro. La fortaleza comenzó a ser levantada en 1521 y concluyó en 1524. Las fortalezas dejaron de ser útiles porque la laguna de la Ciudad de México se iba secando y solo sirvieron como prisión para los presos políticos. Se planteó un muro en la creación de la Ciudad de México, como se ve en el original plano del Nuño de Guzmán en 1528. Pero fue imposible debido a la ocupación indígena y a los accidentes geográficos. La fortaleza que sirvió para poner en estado de defensa con mayor efectividad fue la creada en San Juan de Ulúa en 1530. 2. Arquitectura civil. Las ciudades de América fueron trazadas con sistemas empleados en la vieja Europa, sobre todo en Andalucía. Dos tipos fundamentales imperaron en el trazado de las ciudades. La primera fue la traza cuadriculada, que empieza con un terreno plano, y la segunda fue la traza irregular que se usó en sitios montañosos, como el que se hizo en la Ciudad de México por Alonso García Bravo, en Querétaro por Juan Sánchez de Alanís y Valladolid por Juan Ponce. También Puebla de Los Ángeles por Alonso Martín Pérez, aunque se debate que haya podido ser Hernando de Saavedra también, el corregidor de la ciudad. No se puede hacer una teoría general sobre los trazos de las ciudades, pero por regla general, las ciudades que se trazaron en sitios planos lo hicieron en forma de tablero de ajedrez. Tres. Casas de los conquistadores. Las primeras casas de los conquistadores que conocemos datan de 1554. A primera vista, parecían fortalezas por la solidez de los muros. No eran muy altas, con jambas y dinteles de piedra tallada, ostentaban las armas de los dueños en las puertas y los techos eran planos o terrados. Hacia 1581 se comenzaron a cubrir con tejas y se desahogaban por medio de canales de madera o de barro. La disposición interior parece haber consistido en un patio central rodeado de crujías. En un principio tenían la costumbre de edificar torres salientes o divisas. Este elemento arquitectónico subsistió a pesar de los intentos del ayuntamiento por prohibirlos, aunque solo cumplieron una función decorativa que todavía puede admirarse en las casas que nos quedan del siglo XVI. 4. Casas de los caudillos. Las casas de los jefes eran mucho más grandes y suntuosas. Por ejemplo,
La casa de Cortés fue descrita por Bernal Díaz como si hubiera tenido tantos patios como el laberinto de Creta. Sabemos que tenía una casa en Coyoacán y otras casas que se encuentran en sitios como la actual Avenida Madero, la calle Tacuba, la calle Isabel la Católica y Monte de Piedad. También en Cuernavaca y otras en Oaxaca. Si acaso, el único ejemplo que nos queda de este tipo de construcción, es decir, la Casa de los Caudillos, la llamada Casa de las Monjas, Casa de los Montejo en Mérida, Yucatán, que ofrece un altísimo muro de piedra coronada por un torreón con galerías, exactamente como en las casas que vemos reproducidas en códices y planos. ¡5! Edificios de gobierno. El Ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz es la primera autoridad que existió en la Nueva España. El segundo ayuntamiento fue el de la Ciudad de México, que primero se construyó en Coyoacán, probablemente en el edificio donde vivía Cortés. En casi toda América se construyeron edificios especiales para albergar los cabildos, y la característica principal de estos edificios fue la gran arcada que en México llamamos portales, una o varias torres que sirven para el reloj público o para el faro, y cuando la población es costeña como Veracruz, este último es necesario. 6. Edificios de beneficencia. Los primeros edificios que se construyeron apenas consumada la conquista fueron los hospitales, tanto para los españoles como para los indios. Ya en 1524 se menciona un hospital en un sitio llamado Huitzitlán. Otro hospital de gran importancia en los primeros años de la colonia fue el llamado Amor de Dios, en el sitio en el que actualmente se halla la Escuela de Artes Plásticas. El hospital estuvo a cargo del obispo de México, don Fray Juan de Zumárraga. Los santos patronos del hospital eran los médicos Cosme y Damián, que figuraban en efigies que se conservan hasta el siglo XIX, en medallones a los lados de las puertas, lo cual nos indica que acaso su portada tenía reminiscencias platerescas, es decir, que tenían un sentido de tallado similar a la plata. Este hospital subsistió hasta el 6 de julio de 1788, cuando fue clausurado. Otro de los hospitales más antiguos fue el de Santa Fe, cerca de la Ciudad de México, que se fundó en 1531 por don Vasco de Quiroga. Los hospitales más famosos, sin embargo, son sin duda los mismos fundados por Vasco de Quiroga y otros frailes franciscanos en Michoacán. Los más importantes son los de Uruapan, Pátzcuaro, Acámbaro, Santa Fe de la Laguna, Tzintzuntzán y Cuitzeo. La importancia de estos hospitales radica más que en su estructura arquitectónica, en que se componía de un gran patio rectangular con dos crujías laterales, una para hombres y otra para mujeres, una capilla abierta al centro, oficinas de administración en los otros lados y en una organización social en la que estaban sometidos y que hacía de ellos una verdadera institución. Estos hospitales fungían como el centro social de las ciudades. Eran un ejemplo de cooperación entre los indios y los españoles, en donde cada quien tenía un trabajo definido y por el cual recibían su justa paga. El hospital era la oficina central de la organización, a la cual tendían que servir todos los miembros de la comunidad, agrupados en casas que se construían alrededor y que llevaban el nombre de las familias que habitaban. También alrededor se construyeron talleres para que los habitantes indígenas pudieran dedicarse a un oficio especial. En la actualidad, solo se conservan los restos de los hospitales de Uruapan, de Acámbaro y Santa Fe de la Laguna. 7. Edificios de educación. Ya que la educación era una de las medidas tomadas por los frailes, los franciscanos tienen el mérito de haber sido los primeros educadores de América. Sus edificios abarcaban todos los grados de enseñanza, desde los que hoy llamaríamos la escuela de párvulos, pasando por la educación primaria y secundaria. El Colegio de San Juan de Letrán es el más famoso en los anales educativos de México. Fue fundado por los franciscanos cerca del Convento Grande de la Ciudad de México. Su objetivo primordial era enseñar las primeras letras a los indios. En 1585, la universidad pretendió hacerse cargo del colegio, pero los frailes defendieron su institución. El colegio subsistió hasta principios del siglo XIX. También cerca del mismo convento de San Francisco, había otra escuela con el objeto de enseñar artes y oficios a los naturales. De ahí salieron pintores, escultores, carpinteros, albañiles y canteros, entre otros. Parece que la escuela no poseía ningún edificio, sino que estas labores se desarrollaban en alguno de los anexos al templo, pero existen registros de la institución. Por otro lado, en la institución donde se impartía la enseñanza superior era el Imperial Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Este colegio empezó a laborar en 1537, año en que fue establecido por el primer virrey, don Antonio de Mendoza. Este colegio no duró mucho tiempo,
ya que en 1564 faltó subsistencia y el edificio permaneció en pie, ya que se encuentran registros de que se mantenía en pie todavía para 1605, pero ya era la ruina de algo maravilloso, algo que se había perdido. Poco tiempo después, allí mismo, se crearon con los mismos fines un colegio que perseguía los mismos intereses del Colegio de Santa Cruz, el Colegio de San Buenaventura. Otros dos edificios para la importancia de México que se conservan hasta la época, su menos reciente, es el de Tecpan de San Juan, que a veces recibe el nombre de Tecpan de México, que fue concluido en 1566, y también el de Tecpan de Tlatelolco, que persistió casi hasta nuestros días. Pero se narra la reconstrucción de este edificio al último tercio del siglo XVI. Aparece un plano de construcción que, aunque se dibujó convencionalmente a la manera indígena, no permite darnos cuenta de la disposición del edificio. De todos modos, encontramos muchos rasgos donde se combinan factores europeos como una cárcel y baños, pero estos hechos a la tradición indígena como los temazcales. También encontramos la Real y Pontificia Universidad de México. Se pensaba que fue fundada por el primer virrey don Antonio de Mendoza en 1539, pero después de documentos encontrados en 1947, supimos que la universidad no se concretó. La fecha más fiel con la que contamos es la del 21 de septiembre de 1551, debido a las cédulas despachadas para fundar la universidad. La universidad llega a su sitio definitivo en 1596, después de pasar por 3 sitios distintos, y pues tenía una fachada sencilla, una portada encubierta por columnas y con el gran escudo real a ambos lados, con rejas renacentistas, pero no es posible encontrar planos exactos debido a la realización del dibujo. ¡8! Arquitectura religiosa y conventual. Las basílicas fueron las primeras iglesias permanentes en México, debido a la abundancia de obreros y materiales. Trazar estas iglesias con grandes techos de viga y armadura sobre las 3 naves fue tarea relativamente fácil. Encontramos algunas catedrales en México que fueron creadas durante la Nueva España. En 1532, la Catedral Vieja de la Ciudad de México. Después, en 1585, se hizo una reparación total y fue derribada por completo en 1628. En 1533 se empezó la construcción de la Catedral de Puebla y fue construida y terminada hasta 1539. Los franciscanos fueron los primeros que llegaron en 1523 y se ocuparon en un principio de la iglesia que más tarde fue la catedral. Para el año 1525 crearon un propio templo edificado en el sitio que después se levantó un convento grande de México, iglesia que también presentaba una forma de basílica. Los agustinos llegaron más tarde, en 1533, y construyeron también su iglesia en forma de basílica. Los dominicos en 1526, pero debido a la mala suerte que corrieron los primeros frailes, no fue hasta 1534 cuando se consideraron definitivamente establecidos. Sus iglesias primitivas también ostentaban la disposición de basílica, y la primera bóveda construida en la Nueva España fue la iglesia vieja de San Francisco de México. Estas iglesias sobrevivieron muy poco tiempo, pero no tenemos registros de ellas todavía. Las iglesias que sobrevivieron a los tiempos primitivos son la iglesia de San Sebastián de México, la actual parroquia de Coyoacán, la iglesia franciscana de Zacatlán de las Manzanas, el templo de Tecali en Puebla, la basílica de Quecholac, muy semejante a la de Tecali, pero modificada una vez restaurada, y de fecha posterior, pero no menos interesante, la basílica Oro Ruinosa de los dominicos de Culiapán, en Oaxaca. 9. Capillas abiertas. Las capillas abiertas fueron la primera estructura de arquitectura sincrética en el Nuevo Mundo. Son la fusión del templo cristiano y el teocalli. En ellas se practica la religión al aire libre. Los sacerdotes son los únicos que ocupan el espacio cubierto y los fieles se encuentran en un gran patio cerrado, como en los adoratorios indígenas. Hay 4 tipos de capillas abiertas. La primera es el presbítero con un solo arco visible, como en Actopan. Las segundas son las capillas abiertas donde parte de los fieles y los sacerdotes están bajo un techo, como en Tlamanalco. Las terceras son las capillas abiertas, diagonal mezquitas, como en San José de los Indios, icónicas por sus columnas similares a las mezquitas que se encuentran en Córdoba. Y el cuarto y último es la capilla basílica, donde comerciantes y fieles pueden presenciar el culto sin salir, como en Culiapán, en Oaxaca. 10. Arquitectura monástica.
Los primeros conventos fueron construidos sin reglas. El temor de los virreyes y los arzobispos era que se construyeran conventos extremadamente onerosos y ostentosos. Sin embargo, se encontraron con los franciscanos, quienes levantaron los primeros conventos, pero con construcciones paupérrimas. No sabemos a ciencia cierta cómo fueron, porque se destruyeron o fueron derrumbados. El único convento que queda es el de Tecómitl. La arquitectura se uniformó para los conventos a partir de mediados del siglo XVI. 11. Arquitectura hidráulica. Acueductos, fuentes y puentes. Los acueductos fueron una de las primeras necesidades de las poblaciones levantadas en Nueva España. Las poblaciones originarias ya conocían perfectamente el arte de construir un acueducto, como conservamos el de Chapultepec, que llevaba agua a la antigua Tenochtitlán. También el del Churubusco, cuando el acueducto de Chapultepec no era suficiente para cubrir las necesidades de la capital. En la época colonial, las necesidades de una nueva ciudad fueron en aumento. Se perfeccionó el acueducto de Chapultepec y el de Churubusco, y también se procuró explotar otros manantiales. La obra más conocida de la arquitectura hidráulica fue el acueducto conocido con el nombre de Arcos de Zempoala, que se encuentra cerca del pueblo de Otumba. Fue obra de Francisco de Tembleque, fraile franciscano, famoso por haber sido el que milagrosamente dirigió esta obra extraordinaria, construida entre 1553 y 1570. Las fuentes, por otro lado, formaban parte de los monumentos más importantes en las plazas coloniales, porque allí los vecinos podían abastecerse de agua. Las fuentes más famosas fueron la de Chiapa de Corzo, en el estado de Chiapas, la del pueblo de Tochimilco, en el estado de Puebla, y las de Texcoco, que contaban con perfiles góticos. Sin embargo, estas fueron destruidas bárbaramente en 1942. También todos los conventos ofrecían en el centro de su claustro una fuente, y en otros donde el agua era escasa, se presentaron aljibes para recoger aguas pluviales y conservar así el agua. La mayoría de los puentes fueron construidos en madera y se destruyeron cuando ya no hubo canales en la Ciudad de México. Es muy difícil asegurar que se conserva alguno de los puentes de la primera mitad del siglo XVI. De la mayoría solo se recordaba el nombre de la calle. Por ejemplo, calle Puente de Palacio, calle de Puente de la Leña, calle Puente del Espíritu Santo. Pero la modernización urbana barrió con la huella de este recuerdo colonial. (12) Arquitectura suntuaria. Los monumentos solo se construyen cuando las ciudades han alcanzado cierto grado de prosperidad. Son muy difíciles de construir en tiempos primitivos. Sin embargo, dos circunstancias obligaban a los gobernantes y a los virreyes de México a levantar monumentos. Monumentos para dar gusto a los virreyes y a los arzobispos, y los cívicos suntuarios, que se conocen con el nombre de rollos. El rollo es la picota donde se leen y ejecutan las sentencias de justicia cerca de la horca. En algunos casos, el rollo no consistía simplemente en una columna, como es el caso de la ciudad de Tepeaca. El rollo de Tepeaca es una torre ochavada con ajimenes moriscos y detalles góticos que recuerda a la primera vista la Torre del Oro de Sevilla. También se levantaban monumentos para adular a los gobernantes y se construían sepulturas magníficas para sus restos y los de sus descendientes. Aunque no se conserva ninguno de estos monumentos, suponemos que fueron sarcófagos o nichos con estatuas y armas, seguramente con un estilo gótico y plateresco. Conclusión. En estas muertas arquitectónicas de la primera etapa, lo que sobrevivió solo demuestra que hay una persistencia indígena, si acaso un suave matiz de tristeza, en las obras del orgulloso conquistador. Queda claro que la poderosa influencia europea en la Nueva España se matiza por la mano indígena y por el objetivo de estos espacios arquitectónicos. Es una tarea nueva tanto para constructores como para arquitectos. En la novedad es donde se encuentra el sentido. La función de cada uno de estos edificios es extender la colonización, dominar por medio del espacio a los naturales, educarles, protegerles, sanarles o separarse de ellos.